A los 20 años, era rey. A los 25, era el hombre más poderoso del mundo. A los 32, era un dios. ¿Cómo es posible que un joven de un pequeño reino llamado Macedonia terminara arrodillando al imperio más grande que la humanidad había visto hasta entonces? La historia oficial nos dice que lo logró con su ejército, con tácticas militares brillantes y una sed insaciable de conquista. Pero esa es solo una parte de la historia. La verdad es que Alejandro no conquistó el mundo solo con su ejército. Lo hizo con su visión, con una mentalidad que desafiaba los límites de lo posible. Hoy no vamos a hablar solo de historia. Hoy vamos a desenterrar los secretos de una mentalidad legendaria, para que tú también puedas expandir tus límites hasta donde nadie más se atreve a llegar. Hoy forjaremos una mentalidad de leyenda, con Alejandro Magno. Nuestra primera lección comienza no en un campo de batalla, sino al frente de un caballo salvaje, indomable, llamado Bucéfalo. Era tan fiero que el propio rey Filipo, padre de Alejandro, lo había descartado. Nadie podía montarlo. Generales, jinetes expertos, todos fracasaron. Pero un joven Alejandro, de apenas 12 o 13 años, se acercó y pidió una oportunidad. Todos se rieron, pero él había notado algo que nadie más vio. Bucéfalo no era simplemente salvaje. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De su propia sombra. Cada vez que el caballo se movía, su sombra danzaba en el suelo, asustándolo, haciéndolo encabritarse y rechazar a cualquiera que intentara subir. Entonces, Alejandro hizo algo simple pero genial. Tomó las riendas y giró al caballo lentamente, para que su cara apuntara directamente hacia el sol. De repente, la sombra desapareció detrás de él, sin la sombra que lo aterrorizaba. El caballo se calmó al instante. Alejandro lo acarició, susurrándole, y con un movimiento suave, lo montó. Se convirtió en su compañero de batallas por el resto de su vida. La lección aquí es profunda. Muchos de tus miedos no son reales. Son solo sombras. Sombras de tu pasado, de fracasos anteriores, o sombras de lo que imaginas que podría salir mal en el futuro. Proyectamos estos fantasmas frente a nosotros y nos asustamos de ellos. Nos paralizamos. Alejandro no era más fuerte que los otros jinetes. Era más observador. Se detuvo a entender la verdadera raíz del problema. Si quieres dominar tu vida, tus proyectos, tus ambiciones, primero tienes que entender qué es lo que realmente te asusta. No luches contra la sombra. Gírate hacia el sol. Enfrenta la fuente de tu miedo, entiéndela, y verás cómo pierdes su poder sobre ti. Ahora, avancemos en el tiempo. Alejandro ya ha iniciado su conquista de Persia. Llega a la ciudad de Gordio, en la actual Turquía. Allí se encuentra con un desafío legendario. El nudo gordiano. Un nudo de corteza de cornejo. Extremadamente complejo. Atado al yugo de un carro antiguo. La leyenda decía que quienquiera que lograra desatar ese nudo imposible, gobernaría toda Asia. Durante años, muchos lo habían intentado. Reyes, sabios, guerreros. Todos buscaron la manera lógica de deshacerlo. Siguiendo los hilos. Buscando un principio y un final. Fracasaron. Alejandro se paró frente al nudo. Lo observó por un momento. La multitud esperaba ver cómo intentaría pacientemente resolver el acertijo, como todos los demás. Pero Alejandro no jugaba con las reglas de otros. Él creaba las suyas. En lugar de buscar la solución dentro del problema, pensó fuera de él, sacó su espada, y con un solo y decidido golpe, cortó el nudo por la mitad. El problema estaba resuelto. La profecía, a su manera, se había cumplido. Esta historia es una metáfora poderosa para nuestras vidas. A veces, perdemos años, décadas enteras, intentando resolver nuestros problemas, siguiendo las reglas que la sociedad, la familia o, incluso, nosotros mismos, nos hemos impuesto. Debes seguir este camino. Tienes que ser paciente. Así es como se hacen las cosas. Pero Alejandro nos enseña que si el camino está bloqueado, tú creas un nuevo camino. Piensa en esto. ¿Qué nudo gordiano tienes en tu vida ahora mismo? Un problema en tu carrera, en tus finanzas, en tus relaciones. ¿Qué estás intentando desatar con las mismas herramientas de siempre? Estás esperando a que las condiciones sean perfectas. A veces, la solución no es la más elegante o la más lógica, sino la más efectiva. A veces, la mejor manera de resolver un problema complejo
es redefinir el problema mismo. No busques la solución que todos esperan. Busca la que te da el resultado. Deja de intentar desatar el nudo y pregúntate, ¿dónde puedo cortar? Llegamos al momento decisivo de su conquista. La batalla de Gaugamela fue trascendental al marcar el fin del imperio persa y consolidar el dominio de Alejandro Magno en Asia. Alejandro se enfrenta al rey persa Darío III. Los números son abrumadores. El ejército de Alejandro tiene unos 47.000 hombres. El de Darío, con unos 250.000 combatientes, iba a enfrentarlos a plena luz del día. Su estrategia era una hazaña audaz. Sabía que no podía ganar una batalla de desgaste. Su única oportunidad era decapitar al ejército persa, es decir, llegar hasta el propio Darío, mientras la mayor parte de su ejército fijaba el inmenso frente persa. Alejandro tomó a su caballería de élite, la compañía de caballería, y lideró personalmente una carga en diagonal, en una formación de cuña, apuntando específicamente al centro de la línea enemiga, donde se encontraba Darío. Imagina la escena. No estaba en una tienda de campaña protegida, observando desde una colina. Estaba al frente, en la punta de la lanza. El primer hombre en chocar contra el enemigo. El riesgo era absoluto. Si fallaba, si moría, todo el reino macedonio se derrumbaría con él. Pero su valentía inspiró a sus hombres a un nivel sobrehumano. Vieron a su rey, a su líder, arriesgándolo todo junto a ellos. Y lo siguieron ciegamente hacia el corazón de un ejército 5 veces más grande. La carga funcionó. El pánico se apoderó de Darío, quien huyó del campo de batalla. Al ver a su rey escapar, el masivo ejército persa se desmoronó. La lección de liderazgo aquí es sagrada y trasciende el campo de batalla. No puedes pedirle a otros un sacrificio que tú no estás dispuesto a hacer. Si quieres que tu equipo en el trabajo, tu familia o tu negocio crezcan y superen los obstáculos, tú tienes que ser el ejemplo. Tú tienes que ser el que más trabaje, el que más se arriesgue, el primero en saltar al campo cuando las cosas se ponen difíciles. El verdadero liderazgo no se trata de dar órdenes desde la comodidad. Se trata de inspirar a través de la acción. Tu equipo no seguirá tus palabras, seguirá tu ejemplo. Alejandro Magno nos enseñó a enfrentar nuestros miedos entendiendo su origen, a resolver problemas imposibles cambiando las reglas del fuego, y a liderar desde el frente, compartiendo el riesgo y el sacrificio. No se convirtió en leyenda por tener el ejército más grande, sino por tener la visión más audaz. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál es tu sombra? ¿Cuál es tu nudo gordiano? ¿Y estás dispuesto a liderar desde el frente en tu propia vida? Las respuestas a esas preguntas definirán el tamaño de tu propio imperio. Gracias por acompañarme en este viaje. Si quieres seguir forjando una mentalidad de leyenda, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.